Bienvenido a Cómo triunfar en la entrevista presentado por P.A. Carine Lucerne y el Condado de Schuylkill. Felicidades, has anotado la entrevista. Este es el primer paso hacia su nueva carrera. Hoy vamos a discutir cómo prepararse antes de la entrevista, qué llevar, qué ponerse para la entrevista, qué hacer durante la entrevista y qué hacer después de la entrevista. Antes de la entrevista, la investigación y la preparación son claves para una entrevista exitosa. Las entrevistas son la primera impresión definitiva, por lo que debe asegurarse que esté haciendo todo lo posible para crear una excelente primera impresión. Lo primero que debe de hacer es tomarse un tiempo para investigar la empresa. Visite el sitio web de la empresa para conocer su declaración de misión, cultura y valores. Es importante saber y comprender realmente esto porque durante la entrevista le harán preguntas sobre su ética, moral y valores para ver si alinean con su declaración de misión y valores. También debe tomarse un tiempo para investigar a sus clientes, sus productos y los servicios que brindan para tener una mejor comprensión de la empresa antes de llegar a su entrevista. Las redes sociales también son una gran herramienta de investigación cuando se trata de comprender la cultura de la empresa. Puede consultar con Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para obtener mucha información sobre la empresa. También se puede comunicar con empleadores actuales y pasados si tiene la oportunidad. La creación de redes es una excelente manera de poner el pie en la puerta de una nueva empresa. Si conoce a alguien que está trabajando actualmente o haya trabajado ahí en el pasado, comuníquese con ellos y hágale saber que está haciendo una entrevista para un puesto y que le gustaría saber más de la empresa. Durante su investigación, asegúrese que note cualquier pregunta que pueda tener que le pueda presentar en la entrevista. También quiere asegurarse de conocer la posición. Lea la descripción del trabajo. Recomiendo imprimirlo y revisarlo sección por sección, tomando notas y escribiendo algunas preguntas que pueda tener de la posición. Asegúrese de preparar respuestas sobre cómo lograr cada tarea de las descripciones del trabajo. Y mientras investiga, asegúrese de tomarse un tiempo para conocer el puesto en general. Esto lo ayuda con más conocimientos sobre las tareas que debería completar y las habilidades que debía tener para el trabajo. También lo guiará en la investigación de salarios. Si bien nunca desea mencionar información sobre salarios en la entrevista, desea asegurarse de tener una idea de lo que está buscando y cuál es el salario o salario típico para este puesto. Si la persona lo que la está entrevistando menciona el salario, entonces está preparado para discutirlo. Por último, asegurarse de conocerse a sí mismo. Este es un buen momento para reflexionar sobre sus experiencias personales, logros, habilidades, educación y actividades de voluntario. También tomarse un tiempo para anotar su participación en todas estas áreas y asegurarse de tener los conocimientos y sentirse cómodo hablando de ellas durante su entrevista. También tomarse un tiempo para revisar su currículum para asegurarse de que se sienta cómodo hablando de sus experiencias pasadas y pueda conceder con lo que es, diciendo en su entrevista a lo que está escrito en su currículum. En general, al estar familiarizado con todas sus experiencias pasadas, puede usar mejor esas experiencias como ejemplos en respuestas a las preguntas durante su entrevista. Por supuesto, siempre quiera asegurarse de estar completamente preparado para su entrevista. Sepa dónde se lleva a cabo la entrevista y cómo llegar ahí. Si tiene la oportunidad, haga una práctica a la misma hora que tendrá la entrevista. Eso lo ayuda a tener una idea del tráfico, la construcción, dónde estacionarse y cómo se ve el edificio. Si no puede hacer una carrera de práctica, utilice Google Maps. Escriba la dirección para asegurarse de que conoce la ruta correcta y use la vista de satellite para tener una idea de cómo se ve la calle, el edificio y la situación de estacionamiento. Asegúrese de que su currículum esté listo y tenga al menos 3 o 5 copias para llevar. También quiera tener sus preguntas preparadas, un bolígrafo, un cuaderno y una hoja de referencia si tiene.
Los portafolios son una excelente manera organizada que puede llevar a su entrevista. Asegúrese de saber el nombre del entrevistador para que pueda preguntar por él o ella a su llegada. Y planifique su atuendo, de cual hablamos con más detalles en la siguiente presentación. Vestirse profesionalmente es importante para una entrevista exitosa. Desea que el entrevistador sea consciente en lo que está diciendo y no en su apariencia. Eso significa que desea asegurarse de que su ropa esté limpia y planchada y que le queda bien. Asegúrese de que su cabello y sus uñas estén limpias y evite cualquier perfume fuerte que pueda distraer a la persona que lo está entrevistando y oculte sus piercings y tatuajes. Siempre quiera vestirse de acuerdo con el trabajo y la cultura de la empresa, pero si va a una entrevista de un salón de tatuajes, probablemente quiera mostrar sus piercings y tatuajes. Se recomienda traje en colores azul marino, negro o gris, pero si el puesto es para un almacén, fábrica o planta, lo más probable es que un traje no es la cultura de la empresa. En su lugar, una camisa de cuello o una bonita blusa con pantalones funcionaría mejor. Si no está seguro de cuál es la cultura de la empresa en lo que se respecta a la vestimenta, siempre es mejor vestirse de manera más profesional. Una entrevista puede ser muy estresante, por lo que es importante aprender a manejar esos estreses. Recuerde, siempre respira. Una entrevista es como una calle de doble vía. También está usted entrevistando a la empresa para ver si es adecuada para usted. Si está buscando aumentar sus confianzas, entonces asuma la postura de superhéroe. Parece al frente de un espejo, con las piernas separadas, los brazos en las caderas, la cabeza al alto y diga, ya tengo esto. Esto ayuda no solo a aumentar su nivel de confianza, sino que ha demostrado proyectar poder. Las preguntas de la entrevista tradicionales son preguntas que se hacen para obtener una idea general de quién es usted como profesional y cómo puede calificar para el puesto. Preguntas comunes que deben de estar preparados para responder incluye preguntas como cuéntame sobre usted, por qué deberíamos contratarlo, qué le interesa de este trabajo, cuál es su mejor fuerza y cuál es su mayor debilidad. Cuando respondes a estas preguntas, recuérdase de mantener un tono profesional y positivo. Al responder unas preguntas como hable usted, querían saber sobre su experiencia profesional y no sobre su experiencia personal. Y al responder una pregunta como cuál es su mejor debilidad, elige una debilidad precisa, pero no una que pueda generar banderas rojas. No use un cliché o algo que sea una fortaleza como trabajo demasiado. Elija una debilidad en la cual usted pueda decir cómo y qué ha hecho para mejorar o crecer aparte de esa debilidad. Las preguntas de la entrevista de comportamiento son preguntas que se utilizan para predecir cómo manejará las situaciones relacionadas con el trabajo. Cuando responden esa pregunta, sea realista y no se disculpe. Recuerde mantenerse positivo, sea honesto y hable de cómo aprendió de esa experiencia. A responder algunas preguntas, consulte con el método STAR. STAR significa la situación, tarea, acción, resultado. Brinda una descripción general de la situación y el contexto de la historia. Explique la tarea que tuvo que completar o lo que tuvo que hacer. Describe una acción que tomó o lo que tuvo que hacer para llegar ahí y el resultado de la acción. Si está buscando una manera de ayuda a practicar sus habilidades de entrevista, entonces puedes consultar el sitio web de entrevistas grandes. The Big Interview es un excelente recurso para obtener consejos sobre cómo responder las preguntas de la entrevista, incluidas las preguntas tradicionales y de comportamiento que discutimos en la presentación anteriores. Incluso puede grabarse dando la respuesta a la pregunta y luego puede ver cómo respondió la pregunta y cómo se veía respondiendo. Para obtener más información sobre Big Interview o para explorar
en su sitio web, inicie sesión en su cuenta de PA CareerLink, haga clic a los servicios de profesionales y luego selecciona capacitación para entrevistas. Llegamos a la entrevista. Hemos practicado, preparado y ha hecho toda nuestra investigación. Entonces, ¿qué hacemos durante la entrevista para asegurarnos que sea un éxito? Lo más importante y lo primero es ser profesional en su entrevista. Su entrevista llega en el momento que se ingresa al estacionamiento. Así que evita poner música a todo el volumen desde nuestro coche o llevar audífonos. Asegúrese de llegar 10 o 15 minutos antes para que tenga tiempo de respirar profundamente y relajarse antes de cruzar la puerta. Lo último que desea hacer es apurarse al estacionamiento 2 minutos antes de la entrevista y correr hacia la puerta para llegar a tiempo. Asegúrese de saludar a todos con una sonrisa y sea muy amable. Apague su teléfono, incluso los relojes inteligentes. Desea asegurarte de que nada suceda durante su entrevista para que pueda distraer o sea un poco profesional. No mastique chicle y utilice una comunicación sin verbal positiva. El lenguaje corporal es una parte importante para mantener una presencia profesional. Algunos consejos generales para responder preguntas. Está bien pedir aclaraciones. Asegúrese de que comprende la pregunta para poder responderla con precisión. De manera profesional, pregunta si pueden reformar la pregunta. Tómase unos segundos para pensar en su respuesta y trate de evitar el uso de palabras de relleno como me gusta y usted sabe. Asegúrese de utilizar su investigación y preparación a incluir la información que aprendió sobre la empresa y el puesto en sus respuestas. Las preguntas ilegales son cualquier pregunta relacionada con el estado civil, sus hijos, su edad, su origen étnico, su religión o su orientación sexual. Si le dan una pregunta que pueda ser ilegal, recuerde que no puede ser intencional. Las personas que están entrevistando pueden estar nerviosos como usted, por lo tanto pueden estar cansadas de entablar una conversación. No reaccione a la defensa. En cambio, mantenga el calma y sea profesional y pida aclaraciones sobre cómo se relaciona la pregunta con el trabajo. Si la persona que lo entrevista continúa haciendo estas preguntas, está bien, finaliza la entrevista de manera profesional, pero les recomiendo que se comunique con el Departamento de Recursos Humanos para que sepan lo que estaba sucediendo. Un entrevistador siempre le preguntará si tiene alguna pregunta, así que asegúrese de tener algunas escritas y preparadas. Recomendará tener por lo menos 3 o 5 preguntas listas para hacer. Algunas buenas preguntas que pueda hacer puede decirme más sobre las responsabilidades diarias del trabajo, qué es lo que más le gusta de trabajar para esta empresa y cuáles son los próximos pasos en el proceso. Es importante guardar esta pregunta para el final porque le permite al entrevistador saber que ha terminado con las preguntas y está listo para prepararse para los próximos pasos. Asegúrese de estrechar la mano del entrevistador y agradecerle por tomarse su tiempo para conversar con usted. Asegúrese de pedir su tarjeta de presentación para que pueda comunicarse con ellos si es necesario. Y asegúrese de saber cuáles son los próximos pasos en el proceso de contratación. Las entrevistas virtuales y telefónicas son un importante proceso de contratación actual porque le permiten al gerente de recursos humanos decidir si invitarlo o no a sus instalaciones. Les ahorra tiempo y recursos como reservar una sala de conferencias y reunir a otros gerentes de contratación y también ahorra tiempo y dinero al el que está entrevistando. Para una entrevista virtual, asegúrese de que su tecnología funciona correctamente. Pruebe su micrófono y cámara para asegurarse de que funcionan correctamente y asegúrese de que su internet funciona también.
Lo último que desea durante una entrevista virtual es que su internet se apague y se desconecte. Asegúrese de preparar y encontrar un lugar tranquilo donde pueda estar solo. Siéntase al frente de un fondo blanco para que siga siendo el punto focal en la entrevista. Si no puede estar frente de un fondo en blanco, asegúrese de que sea profesional, limpio y organizado. Cuanto más desordenado sea el fondo, más difícil será convencer al gerente de contratación de lo detallado y organizado que eres. Revisa su iluminación. El truco es mantener la luz frente de usted. Use la cámara de su teléfono para asegurarse de todo se vea bien. Manténgase enfocado en la entrevista todo el tiempo y asegúrese de mantener contacto visual con la cámara. Recuerde que usted está en una entrevista, así que vístase profesionalmente de pies a cabeza como si fuera una entrevista tradicional. Le hará sentir como si estuviera en una entrevista real y le dará más confianza. También asegúrese de tener las mismas cosas enfrente de usted que llevaría en una entrevista tradicional, como su currículum, preguntas y cuaderno y cualquier otro recurso. Ahora vamos a hablar de qué debería de hacer después de la entrevista. Después de completar la entrevista, asegúrese de enviar un correo electrónico de agradecimiento dentro de las 24 horas. El 80% de los entrevistadores dicen que cuando reciben una nota de agradecimiento afecta su decisión, pero solo el 24% de los candidatos se toman el tiempo para enviar una nota de agradecimiento después de la entrevista. Asegúrese de mantenerlo profesional. Agradézcales por tomarse el tiempo de reunirse con usted. Repite sus intereses en el puesto y las empresas y sus habilidades y el valor que ofreces para la empresa. Está bien hacer un seguimiento, pero asegúrese de no molestar al empleador. Si el empleador no se ha comunicado con usted en un tiempo que sea apropiado, comunícase por correo electrónico o por teléfono, pero solo después de esa línea de tiempo se ha acabado. Esto concluye nuestra presentación Cómo triunfar en la entrevista. Espero que esta presentación le haya brindado muchos consejos y recursos útiles para tener éxito en el proceso de una entrevista, para obtener más ayuda sobre cómo sobresalir en su próxima entrevista. No dude de comunicarse con el personal de PA CareerLink. También puede utilizar el sitio web The Big Interview para más información en entrevistas de práctica y otras excelentes herramientas para sus entrevistas. Si está interesado en revisar más de nuestros talleres, consulte nuestra página de Facebook o visite nuestro sitio web en pacareerlink.pa.gov para obtener más información sobre nuestros próximos talleres. Gracias por asistir y tengan un excelente día.